¡Momentos ya, puta! ¡Venimos ya! ¡Dios! ¡Estamos aquí con la gente de Twitch! ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Soy el Jesús que fuma puros. El rincón del fumador. Es de Culturízate, que es una página que yo sigo mucho porque me encanta. De hecho, tengo hablado con ese chico alguna vez. Y muy buen chico, por cierto. Y bueno, vamos a ver. ¡Au! Vale, le he bajado un poquito aquí lo que viene a ser la calidad. Sí, total, se va a ver igual de mal. Así que nada. A ver si qué tal se ve ahora. Ah, no se oye nada, güey. Estoy mirando también para aquí. Luis Villanueva Páramo nació el 21 de junio de 1913. El barrio que lo vio nacer fue Tepito en Ciudad de México, un barrio duro y peligroso desde tiempos ancestrales. Aunque en algunos informes se tiene mala fama sobre el sector, lo cierto del caso es que Tepito es un lugar que ha brindado personas importantes alrededor del mundo. Es decir, que es un barrio con dificultades económicas, pero con mucho talento dentro de sí. Uno de los boxeadores más importantes nació en aquel barrio, sin saber que más tarde se convertiría en uno de los hombres más famosos de la República Mexicana. Cuando era un adolescente, la situación económica se puso difícil, así que se fue para Nuevo Laredo con su madre buscando nuevas oportunidades. Allí tuvo su primer acercamiento con el boxeo. Un día que se acercó a un lugar donde había mucha gente, Luis Villanueva se dio cuenta que allí había una pelea de boxeo y querían entrar a ver el encuentro, pero no tenían dinero para el ingreso. Así que como pudo llegó al ring y justo en ese momento estaban buscando un peleador, pues había faltado uno de los boxeadores para la pelea. Su amigo lo animó para que entrara y no pasó mucho tiempo para que Luis Villanueva se pusiese los guantes. Era la primera vez que hacía una pelea de boxeo, aunque terminó perdiendo ese encuentro. Se ganó algunos pesos y así empezaría el interés por el boxeo del jovencito que en ese tiempo le empezarían a llamar Kid Chino. Y aquí tienen ustedes a una de las más grandes glorias del box mexicano, al señor Don Luis de la Villanueva, el patito feo de nuestro boxeo. El apodo de Kid Chino era por sus párpados caídos. No le gustaba mucho este mote, pero lo aceptó. Kid Chino, como ya era conocido en el momento, empezó su carrera deportiva, aunque también por ese mismo tiempo decidieron cambiarle el apodo a uno con el cual él se sintió mucho más cómodo. Luis Villanueva sería llamado de aquí en adelante como Kid Azteca, haciendo su primera pelea en Nuevo Laredo, México, el 1 de septiembre de 1929, aunque perdió las dos primeras peleas contra Pacho Aranda, que eran los dos primeros encuentros de su récord. Nada lo iba a detener en su carrera como deportista. Empezó su carrera deportiva haciendo diferentes encuentros hasta que fue a pelear en los Estados Unidos en 1932. Aunque la mayor parte de su carrera fue en México, también hizo varias peleas en los Estados Unidos y en algunos otros países como Panamá, Argentina y Cuba. En aquellos tiempos realizaban muchas peleas por año, como por ejemplo en 1931, Kid Azteca hizo un total de 14 peleas. Poco a poco empezó a adquirir fama, haciéndose muy conocido en la República Mexicana. Madre del amor hermoso, 14 peleas. Pero vosotros sabéis la barbaridad que son de peleas que ahora hacen. Ahora, bueno, hay un caso, Pacheco creo que hizo 8 o 9 peleas en un año. Pero bueno, son peleas para el final, para rankearte, ir un poquito más rápido, para posicionarte en títulos importantes. Pero bueno, ahora está haciendo 3 peleas. O sea, lo normal en un boxeador, cuando está empezando, a lo mejor el primer año sí que te hacen 5, 4 peleas, 6, algunos 10, sí que te las pueden hacer. Es una locura, pero sí que las hacen. 14. Hizo más peleas que meses tiene el año. En boxeo profesional es una locura. A día de hoy, vamos. El día que hizo su pelea. Bueno, a ver. Salvando las distancias. Ahora me podéis venir con el caso. No, es que los boxeadores que vienen para aumentar el récord. Sí, vale. No me toqué los cojones. No hablo de esos boxeadores. Que también son válidos y sé que es una locura, pero... Y de eso es otro tema aparte que me gustaría hablar un día de estos. Pero lo normal de una persona que se está posicionando para rankear, que se está posicionando para tal, lo normal es que hagan 3, 4 peleas, 4 peleas como mucho en un año. Sí, después tenemos los boxeadores que vienen, como digo yo, boxeadores de trámite.
que son necesarios en el récord de un boxeador para arrancar su carrera. Que bueno, en algunos países no queda otro que sigan utilizándose cuando sus carreras son muy largas, que se sigan utilizando, porque hay muchos países que no hay el apoyo suficiente para hacer peleas muy muy grandes. Por ejemplo, en España, por ejemplo, critican mucho de, no, es que pelea contra tipos que tienen récords muy negativos. Bueno, pues pon tú el dinero y trae tú al boxeador bueno. ¿Es así? Número 42, en 1932 contra David Velasco, ganó el título peso welter de México, convirtiéndose en el quinto peleador que conseguía este título. Defendió su título por varios años en donde nadie pudo el título nacional mexicano en aquella época, telita, quitárselo. Para este entonces, la época de oro del box mexicano ya estaba en Aquí, otra leyenda del boxeo mexicano. No me acuerdo del nombre, pero esta es una leyenda del boxeo mexicano, muy reconocida. pie, y Kid Azteca iba abriéndose su lugar en medio de las leyendas que empezarían a formar los cimientos para lo que es el boxeo mexicano hoy en día, y de aquí en adelante no había otra cosa más para Luis Villanueva. El pugilismo lo había atrapado de tal manera que nunca se casó. Para él lo más importante siempre fue el boxeo. En 1939 ganó el título de peso welter del estado de Texas en los Estados Unidos. Para este entonces las organizaciones más importantes del boxeo no tenían en cuenta su récord para hacerlo pelear por un título mundial. El boxeo mexicano era algo muy local, lo que no le quita ningún mérito porque no significaba que no fuera bueno, sino que las grandes organizaciones tenían sus negocios y hasta el momento no le habían abierto el espacio a México para mostrar su talento. Así pegaba el eterno rey de la corona welter nacional, que retuviera casi 2 décadas el título. En 1943 empezaría una gira por Argentina. La leyenda del box mexicano estuvo haciendo 6 peleas en Argentina, enfrentándose a su tiempo contra 5 argentinos y un uruguayo. La mayoría de las peleas fueron en el estadio de Luna Park, un sitio mítico del boxeo argentino y quien tuvo presente a una de las leyendas mexicanas del pugilismo. Azteca con su récord se convirtió poco a poco en un héroe nacional de México y en la década de los 30 era ampliamente considerado como uno de los púgiles más populares, si no el más importante, de la República Mexicana. Azteca en su gran carrera deportiva se enfrentó contra hombres de la talla de Rodolfo Casanova, Seferino García, Rodolfo Casanova y a Luis Arizona, entre otros. En aquellos tiempos hacían cosas increíbles como por ejemplo pelear contra Cocoa Kid, un boxeador de gran nivel, en el que se enfrentaron en 2 oportunidades en una misma semana. Azteca en los años 30 y 40 ya había hecho una gran carrera, sin embargo seguía peleando. Su popularidad le hizo entrar a la televisión mexicana en 1950. La popularidad de Azteca en México creció más que nunca. La mayoría de sus peleas fueron televisadas y los fanáticos del boxeo en todo Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para llegar a ese nivel? el país pudieron verlo pelear desde las habitaciones de sus casas, lo cual marcaba un hito y Hostia, antes era la televisión panorámica también. Me encanta esto. Este es un buen detalle. Azteca era el protagonista de aquello. Sus peleas atrajeron altos índices de audiencia para Televisa, la única compañía de televisión pública con la que contaba México en el momento. El 3 de febrero de 1961, Azteca noqueó en el primer asalto a Alfonso Macalara, esto en Veracruz, México. Esta sería la última pelea de su carrera profesional, una carrera que había empezado en la década de los años 20, más precisamente en 1929, y terminaría en la década de los años 60, exactamente en 1961. Azteca pudo alcanzar un hito al convertirse en el primer mexicano en alcanzar más de 200 combates. También pasó a formar parte del exclusivo grupo de boxeadores activos durante 4 décadas diferentes. Y como si esto fuera poco, alcanzó 114 knockouts en su carrera deportiva, lo que lo hace el boxeador mexicano con más knockouts en la historia del boxeo. Hasta este momento la pelea ha sido sencillamente formidable. Kid Azteca había terminado su carrera deportiva con un total de 252 peleas, donde obtuvo 192 victorias. Azteca se iba del boxeo después de 32 años peleando. 32 años peleando, más de 200 peleas. Tienes la cabeza hecho un bombo. Pero no se fue de la retina de los mexicanos, pues quedaría presente en diferentes películas, en las cuales participó frente a leyendas del cine mexicano.
La película de 1961, Guantes de Oro, lo hicieron seguir vigente en medio del público mexicano. Que le hagan algo, de cerca es nada más que tú te ganas los golpes, no te dejes encerrar, no le hacen. Quiero ganarle en su propio terreno, como quiera que me lo ponga. Con un demonio siempre va a hacer lo que te dé la gana. Está bien, jefe, lo que usted mande. Luis Villanueva en su brillante carrera deportiva ganó mucho dinero, pero aunque no tenía problemas como otros peleadores de alcoholismo, sí tenía el bolsillo roto por alguna parte, pues la leyenda Kid Azteca le gustaban mucho las apuestas. El dinero se le fue yendo poco a poco y estuvo pasando en sus últimos años por diferentes dificultades económicas. Dios, El macho. Estado de alguna manera le hizo sentir su cariño y le daban una pensión para ayudarle un poco a sobrevivir. A Luis Villanueva se le había ido todo el dinero que había ganado en su carrera deportiva, pero aún contaba con el cariño de los mexicanos. Sí. Y así con estas obras de caridad de sus compatriotas, Me alegro Luis mucho. Villanueva vivió el resto de sus días. Hasta que el 16 de marzo del 2002, ya contando con 88 años de edad, Luis Villanueva terminó sus días en la capital mexicana que lo vio nacer. Casi que fue una petición que él quiso, pues quería irse de este mundo en el mismo lugar donde había nacido 88 años antes. No fue tenido en cuenta por un título mundial, pues las organizaciones no les parecía importante tener un mexicano dentro de sus organismos, pero Kid Azteca se hizo sentir, mostrando que el boxeo mexicano tenía mucho para dar. Recorrió diferentes países mostrando el talento de los mexicanos, haciendo parte de esos peleadores que hicieron los cimientos para que el boxeo mexicano empezara a construir una gran historia que por mucho tiempo se ha venido prolongando, y hoy en día México es uno de los países más importantes en el mundo del boxeo, uno de los territorios con más campeones en el mundo, y por eso hay que recordar a una de las leyendas del box mexicano. Él es Kid. Manda cojones, con tantas peleas y tantos knockouts, que por culpa de los negocios y de cómo era el boxeo en la antigüedad, no llegar a ser campeón mundial. Es una locura. Es una locura, pero al final es algo que sucede. También sucede a día de hoy, que para llegar a un título mundial tienes que estar en una buena compañía de boxeo. Y punto. Es así. Porque si no, sí que podrías llegar, sí, pero siempre vas a tardar un poco más en llegar. Pero bueno, una vez dijo que le entrenó Carrasco y me confundí. ¿Quién dijo eso? Hostia, Carrasco, ¿eh? Leyenda del boxeo español, sí señor. Tiene un récord ahí de no sé cuántos años sin perder, o no sé cuántas peleas sin perder, que era una locura, ¿no? Pero bueno, pues Carrasco llegó a ser campeón mundial. Un tremendo boxeador. Los boxeadores españoles en los años 60-70 eran muy buenos. ¿Qué pasó? Pues que después empezó a pillar un poquito el boxeo de mala fama, que lo practicaban gente chunga, que no era de sano, que se mataba mucho. También en aquella época se hacían muchas gañanadas, muchas locuras, y al final pues se fue perdiendo un poquito. Pero bueno, ahora se está recuperando. Gente como Sandor Martín, Kerman y todos estos que están dándole mucho impulso. La velada de Ibai ha ayudado también, las dos veladas de Ibai han ayudado una barbaridad. La selección española de boxeo está haciendo historia, con deportistas como Emanuel, que consiguieron la plata europea, Martín Molina, que fue campeón de Europa. Fueron creo que 6 medallas en europeo, algo histórico para España, que terminaron en los puestos de arriba en el ranking, algo histórico para España. No, pero es que no estaban los rusos. Ya. Todos son excusas, pero lo hicieron, ¿no? Pues ya está. También el boxeo femenino, Laura Fuertes, creo que consiguió la medalla de bronce mundialista, la primera medalla de la historia para España. Es algo... No, pero es que tuvo un cuadrante... Ya. Pero hazlo tú, ¿sabes? No, es que tuvo un cuadrante que no era muy difícil. Ya. Lo que tú quieras, hazlo tú, ¿sabes? O sea, yo lo veo mucho en la gente. Me río mucho porque digo yo... A ver, cabrón. No desmerites a una persona que ha conseguido algo que en la historia de España no se había conseguido. Es una medalla de bronce. Para nosotros es una puta victoria, tío. Ver cómo evoluciona el boxeo femenino. ¿Sabéis? Yo soy el primero que me encantaría ver que el boxeo femenino y el boxeo masculino fueran todos iguales. Pero bueno, ahora ya me fui otra vez al monte. Bueno,
pues a ver, ¿qué más comentaros? Me ha gustado muchísimo el vídeo la verdad. Me sorprende mucho que no haya ganado ningún título mundial ni disputado. Es una locura como un tío con tantas peleas y tantas victorias no lo haya hecho. Y es una historia para recordar. Yo creo que es para recordar. Es que hablar de este tío, 4 décadas, Cuidado, 4 décadas. Mi madre, tío. Claro, cuando terminaba estaría a punto de... No, la carrera de Sal Sánchez aún no estaría a punto de empezar. Sal Sánchez empezó en los 70s. Pero bueno, 10 años después empezó Sal Sánchez. Uno de los mejores boxeadores de la historia de México. Para muchos. Yo no lo vi, así que no pienso opinar. Y bueno, vamos a ver. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.